Muy buenas noches, estimados hermanos. Bendiciones en el Señor. Vamos a iniciar nuestra lección número 3 en la asignatura Revisión del Antiguo Testamento. Bendiciones para todos y muchas gracias por permitirnos a nuestro Padre Celestial compartir con ustedes esta importante información. Estaremos viendo en la lección número 3 la entrada de los israelitas a Canaán, la conquista, la repartición de la tierra prometida y el período de los jueces. A pesar, ¿verdad?, de que esta es la tercera clase, la tercera lección, vamos a revisar la historia del pueblo de Israel, que está comprendida desde la entrada al pueblo, desde la entrada del pueblo a Canaán hasta el período de los jueces, ¿verdad? Eh, la conquista, todo lo que atravesaron, todo lo que sucedió en cada momento, la situación religiosa, política del pueblo en ese momento, las condiciones morales que ellos tenían. Es importante que cada uno de los estudiantes hayan con anticipación estudiado acerca de cada uno de los pasajes que aparecen en la lección previamente entregada a ustedes. Continuamos entonces con la entrada de los israelitas a Canaán. Recordemos que Moisés muere y había preparado, entrenado a Josué como su sucesor para conducir y llevar a los israelitas a la tierra prometida. Al asumir Josué este liderazgo, recibió dos significativas confirmaciones referentes a su nueva función. Dios le prometió su dirección y su protección a cambio de que él fuera fiel a la palabra, la fidelidad de Josué a la palabra del Señor. Y Dios le recuerda y le dice que se esfuerce y que sea valiente y que el Señor va a estar con él. Así le promete Dios a Josué que va a estar sí, solo sí, él se compromete a cumplir su palabra. También las tribus reafirman su compromiso y prometen dar su apoyo para la conquista a la tierra prometida a Josué. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Josué, para prepararse y tomar posesión de la tierra de Canaán, prepara a dos espías, quienes van a Jericó y averiguan todo acerca de la tierra, van a inspeccionar y le reportan a Josué cómo Dios le había mostrado la tierra que estaba delante de ellos para que iniciaran el proceso de conquista y tomaran así la tierra de Jericó. Una, una confirmación de que Dios estaba con Josué se hace a través del milagro, del poder de Dios, ¿verdad? Eh, que hace que el pueblo cruce el río Jordán y el Señor separa, divide las aguas de este río para que pase. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando sale del pueblo de Egipto y vienen en camino hacia la tierra prometida, se encuentran con el mar y Moisés lo iba guiando, lo iba liderando, y en esa ocasión nuestro Dios Todopoderoso separa el mar para que el pueblo de Israel pase. De la misma manera sucede aquí con el pueblo de Israel, pero esta vez en el río Jordán. ¿Y esto con qué propósito? De que los israelitas no olvidaran este gran evento en su historia. Dios ordena a Josué la erección de dos monumentos.
un monumento fue elevado para que Josué, ¿verdad? Fue levantado por Josué con 12 piedras en medio del Jordán, donde los sacerdotes habían permanecido parados con el arca del pacto, mientras el pueblo cruzaba el río. El otro fue erigido en Gilgal, con 12 piedras llevadas desde el Jordán por 12 hombres, representando las 12 tribus de Israel. Recordemos que en las lecciones anteriores la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel y estaba reflejado en el tabernáculo y en el arca del pacto. Entonces, estos varones estaban ahí mientras estuvieron en el río, permanecieron parados con el arca del acto, se eh, construyó este monumento por 12 piedras, simbolizando pues eh, eh, la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán. Esta conquista, ¿verdad? Inicia una vez que cruzan el río y es para Israel una gran experiencia, para Josué, porque recuerden que ellos vagaron 40 años en el desierto y en esos 40 años el pueblo de Israel desobedeció y el Señor los castigó. En esa peregrinación que tuvieron en el desierto, ellos eh, tenía que vivir como la nación escogida por Dios, por lo que antes de conquistar la tierra, el pueblo tenía que reafirmar el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Recordemos que todos los que iban a entrar a la tierra prometida era una nueva generación. Vagaron 40 años en el desierto y toda esa generación desapareció y todos los niños, los varones que nacieron, no habían sido circuncidados. La circuncisión era señal de un pacto con Dios y ahí Josué circuncida a todos los varones y ellos celebran la Pascua, recordando, ¿verdad? Eh, eh, la situación que vivieron en Egipto. Una vez que ellos realizan esto, Josué tenía que hacer estrategias militares, pero esas estrategias militares no iban a ser estrategias de hombre, sino estas iban a estar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque primeramente ellos deberían de tener fe en Dios. Todo lo que Dios les dijera lo tenían que hacer de esa manera, aunque fueran cosas que no tuvieran sentido, tenían que seguir las instrucciones dadas. La primera ciudad conquistada por Josué fue Jericó. Los israelitas la conquistaron. Esta conquista, ¿verdad? Fue una demostración de que Dios estaba con el pueblo de Israel, que estaba con ellos y que Él le iba a conducir, le iba a ayudar a ganar toditas las batallas para obtener la tierra prometida. Después de haber conquistado Jericó, el pueblo fracasó al intentar destruir la ciudad de Ahí. ¿Por qué? Porque había un varón de la tribu de Judá llamado Acán que había tomado de los despojos de Jericó unos artículos, un manto de los babilónicos, había tomado plata, había tomado oro, que no le pertenecían a él. Entonces, Acán y su familia murieron por el pecado cometido. Al morir ellos, Dios quita así el pecado de su pueblo, el pecado de Israel. Así de que ellos cometen esa falta. Una vez que Dios quita el pecado de en medio del pueblo, Josué conduce al pueblo de Israel a otras batallas, logrando así la victoria. Igual, logrando la victoria de la ciudad de Ahí sobre los reyes, sobre los amorreos del norte y parte de Palestina central.
Una vez que ellos han ganado bastante tierra, bastante lugar, el Señor Jehová habla con Josué y le dice que ya está viejo, que ha ganado bastante tierra, pero que aún falta. Y ya siendo viejo, eh, el Señor le manda a que él reparta la tierra que ya han conquistado entre las 9 tribus, ¿verdad? Entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque recuerde que eran 12 tribus y Moisés ya había repartido una parte de la tierra cuando le dijo a Caleb que fueran a observar eh, la tierra prometida donde fluía leche y miel. Este varón, uno de los varones que fue a verificar esta tierra, mandado por Moisés, recuerde que eran 12 espías los que fueron. Ellos llegaron, observaron, la tierra era bonita, fluía todo lo que el Señor les había dicho, pero 10 de ellos se asustaron porque decían que habían unos hombres que más bien parecían gigantes y que esos hombres iban a, a destrozar al pueblo de Israel y no iban a poder con él. Pero uno de esos dos varones, Caleb y Josué, eh, le dijeron a Moisés de que ellos estaban listos para acompañarle en la batalla y este varón fue fiel. Y se le hace una promesa a Caleb. Moisés le dice que Dios, Jehová, le va a proveer la tierra que él pisó y que esa va a ser su herencia, porque ha sido fiel. Por su fidelidad a Dios, Caleb recibe, ¿verdad? Entonces, eh, esta consideración especial y Josué le entrega la ciudad de Hebrón como su premio, como su herencia dada por Dios por haberle sido fiel. Luego, ¿verdad? Se establece en la ciudad de Silo la parte religiosa de Israel y ahí Josué reparte las tierras a las 7 tribus y designa 6 ciudades de refugio, 6 ciudades de refugio en toda Palestina. A estas ciudades iban a acudir aquellas personas que por accidente asesinaban a alguien. Esta persona asesinaba a alguien por un accidente y debía de acudir a refugiarse a estas ciudades. Y en estas ciudades que se refugiaba, él eh, tenía que eh, pedirle a los ancianos que le juzgaran, que le hicieran juicio para su caso. Y los ancianos debían de dejarlo ahí, de protegerlo, y si alguna persona familiar del que había sido asesinado quería tomar venganza, estos no podían entrar. Los ancianos estaban en la obligación de proteger a esta persona hasta que se les hiciera el juicio y hasta que muriera el sacerdote de ese tiempo. Luego de eso, esta persona podía asistir, podía regresar a su ciudad con los suyos, con su familia. Cabe señalar que de estas tribus existía una tribu que no iba a recibir eh, repartición de tierra, no iban a obtener nada, y esta era la tribu dedicada al sacerdocio, la tribu de Leví. ¿Ya? Ellos eran una tribu sacerdotal, estaban entregados al servicio al Señor. Ellos no iban a poseer, a tener tierra como heredad en Canaán, porque en Josué capítulo 13, el versículo 14 dice que Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos. ¿Qué más quieren si van a tener a Dios? Lo van a recibir. Entonces, de las diferentes tribus, los levitas habitaron en 48 ciudades donde ellos tenían que vivir. Una vez que ya se reparte la ciudad, las diferentes tierras, perdón,
para el pueblo de Israel, ya se establece el pueblo y Josué ya siente que ya sus fuerzas no le dan porque ya está muy avanzado en edad, ya está viejo. Él reúne a todo el pueblo de Israel en la ciudad de Siquén y lo anima a que continúen fieles a Dios. En esa ocasión, él les recuerda ya de el pacto, el convenio que hicieron con Dios, que Dios hizo con Abraham y cuál fue su promesa. Y es interesante, hermano, que leamos ese capítulo 24, porque ahí prácticamente hay un resumen de todo lo que hemos estudiado nosotros en las dos lecciones, desde la promesa que Dios le hace a Abraham, su hijo, ¿verdad? Eh, le recuerda que le va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, y su hijo Isaac, luego Esaú y Jacob, luego la descendencia de las 12 tribus de Israel, luego la situación del pueblo de Israel en Egipto y cómo el Señor lo viene acompañando desde ese tiempo, cumpliendo su promesa que le hizo a Abraham de que iba a tener un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes que lo iba a cuidar y que el Señor siempre iba a estar con ellos. Así lo prometió Dios y les recuerda todo esto Josué, indicándole que no se aparten en ningún momento de Dios. Y el pueblo hace un pacto público, ¿verdad? En el cual todos los líderes de Israel se comprometen y prometen ya servir a Dios. Josué le anima y le dice, todo este beneficio lo hemos tenido porque hemos obedecido al Señor. Nunca nos apartemos de su palabra, de cumplir su mandamiento. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el hombre hace lo que le viene en gana y olvidamos la palabra de Dios y queremos hacer lo que nosotros se nos antoje. Acá, en este cuadro, aparece cómo estaban distribuidas la tierra a las diferentes tribus. A la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, Manasés Oriental, Isaacar, Gad, Rubén, la tribu de Benjamín, la tribu de Zabulón, Manasés, Dan, Rea, Judá, Simeón. Así estaban repartidas las 12 tribus. Aquí, todo esto es conocido, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. Aquí observamos en el mapa que está el reino unido en ese momento. Ahora bien, una vez que muere Josué, muere a los 110 años, y después que los ancianos de la época de Josué también mueren, el pueblo de Israel se quedó olvidando el pacto que había hecho a Dios delante de Josué, de permanecerle fieles a él. Y ahí cada quien hacía lo que le parecía. Acá en Nicaragua tenemos un dicho que dice, cuando el gato no está en casa, hacen fiesta los ratones. Entonces, como no había ninguna persona que liderara al pueblo de Israel, el pueblo hacía lo que le parecía, olvidándose del consejo de la palabra de Dios Todopoderoso. Aunque Josué había derrotado a muchos reyes de los principales de Canaán y había conquistado mucha tierra, todavía habían tribus cananitas que tenían tierra y pertenecían a eso. Y Josué le animó y le recordó de
que ellos no podían mezclarse porque eran un pueblo santo de Dios, pero el pueblo olvidó esto y se juntaron, ¿verdad?, con las mujeres de los cananitas, cuando Josué le había animado a que se mantuvieran aparte y que más bien lo echaran fuera de Palestina. Ellos se casaron con las mujeres cananeas y se alejaron de Dios y empezaron a practicar la idolatría, adorando a dioses, ¿verdad?, de los cananeos, ¿ya?, a Baal. Esto tiene como una consecuencia el castigo de Dios, el juicio de Dios sobre los israelitas, porque no fueron fieles, porque no cumplieron su palabra. Y, y este castigo se manifiesta a través de la opresión, a través de la conquista de las diferentes naciones extranjeras: Mesopotamia, Moab, Filistea, Canaán, Madián, Amón, y oprimieron al pueblo de Israel en diferentes etapas, en diferentes épocas, quitándole sus tierras, sus cosechas, todo lo que el Señor les había dado. Cuando ellos miraban, que se miraban en la sin remedio, que eran colonizados, conquistados, que se quedaban sin nada y que ya la situación era insostenible, era insoportable para ellos, en su desesperación, que no hallaban qué hacer, decían: bueno, aquí lo único que me queda es eh, pedirle perdón a Dios, porque ellos llegaban a la conclusión de que había sido un castigo por haber desobedecido la voluntad de Jehová, del Dios Todopoderoso. Reconocían entonces que la situación que estaban viviendo, la opresión, la miseria, el castigo, la conquista, era producto de su infidelidad. Cuando ellos estaban conscientes de sus pecados, se arrepentían y se volvían a Dios. Y Dios siempre, como es justo, como es misericordioso, le escuchaba, ¿ah?, le escuchaba. ¿Ya? Ellos se volvían a Dios, el Señor les escuchaba y levantó de entre ellos mismos hombres a quienes en la Biblia se les conoce como los jueces de Israel. En este periodo de los jueces, ¿verdad?, que se conoce de esa manera, aparecen hombres que pertenecían a las diferentes tribus de Israel, a los cuales Dios los colocaba como líderes para liberar al pueblo de Israel de la opresión en las diferentes épocas por los diferentes pueblos, ¿verdad?, que eran oprimidos. Estos jueces llegaron a ser conocidos, ¿verdad?, algunos como líderes locales de determinadas eh, determinadas ciudades y líderes nacionales, dependiendo de la necesidad que existía. Entre algunos de los jueces podemos nosotros citar a aquellos que fueron, además de jueces y líderes, eran militares, tenían esa capacidad militar, así como Otoniel, Adot, eh, Sagmar, Débora, Gedón, Jafet y Sansón, quienes pues liberaron a Israel de la opresión. Recordemos que también estos varones eh, se inclinaban también al pecado. Recordemos la historia de Sansón. Sansón era nazareno, pero se desvió y el Señor lo castigó. Sin embargo, él se arrepintió y pues liberó de la opresión a Israel. Otros se destacaron como magistrados. ¿Cuál era la función de ellos? Ellos deberían de atender al pueblo. El pueblo acudía a ellos para que les ayudaran con los asuntos legales y con los asuntos políticos. Dos de estos varones, ¿ya?, Elí y Samuel, además de ser jueces de Israel, desempeñaron otras funciones, ¿ya?, funciones como sacerdotes, y en el caso de Samuel, no solamente fue sacerdote, sino que llegó a ser un profeta del Señor. En esta época podemos decir que había una transición en la historia del pueblo de Israel, una transición porque recuerden que todo el tiempo ellos estuvieron en cautiverio, luego salen de Egipto, se les promete una tierra, están en diferentes batallas, logran conquistarla, logran establecerse, pero
los hombres que estaban como líderes, hay una falta de liderazgo en el pueblo, a pesar de que habían estos jueces, estos hombres, todavía Israel no estaba preparada, no estaba organizada para vivir como una nación. Habían condiciones religiosas, morales y políticas que eran caóticas. ¿Ya? En el aspecto religioso, por decirlo así, eh, pese a que ya se había establecido una ciudad como el centro religioso, sí lo habían algunos sacerdotes levitas que se habían corrompido a tal grado de que ellos prestaban sus servicios sacerdotales a cualquier persona, tanto así que esta práctica era de carácter idolátrico, pura idolatría. Por tanto, esto se consideraba una corrupción religiosa. Te pago si venís a servirme como sacerdote. Te pago para que realices todas estas actividades y hacer eh, de esta situación para que el Señor me beneficie a mí. ¿Ya? Dios está conmigo porque yo tengo a un hombre de Dios que me está cuidando y lo que hacía la persona era pagarle al sacerdote para que estuviera ahí. En nuestros tiempos observamos esto, pero de diferentes maneras. Hay personas que dicen, hago una oración y me va a dar X cantidad de dinero. Hay algunos que pagan porque se celebren eh, cultos, adoraciones en sus hogares. Eso estaba sucediendo en aquellos momentos en el periodo de los jueces. ¿Qué otra cosa sucedía desde el punto de vista moral? ¿Verdad? Este, eh, algunos miembros que pertenecían a la tribu de Benjamín, en especial los que vivían, los que moraban en la parte de Gaboat, eran hombres corruptos, eran hombres, ¿verdad?, que estaban ejerciendo eh, la parte de justicia, la parte legal, pero no lo hacían con la justicia que caracteriza a nuestro Dios Todopoderoso, sino que beneficiaban a uno y por eso recibían, ¿verdad?, algún dinero y algún tipo de soborno. Eran hombres corruptos, hombres, ¿verdad?, inmorales por completo, que exigían tener algún tipo de promiscuidad, de actividades que eran comparadas, ¿verdad?, a los hombres de Sodoma y de Gomorra. Estos hombres, ¿verdad?, no tenían una actitud moral, tanto así que esta actitud de inmoralidad ocasionó la muerte de una concubina de un sacerdote levita. ¿Ya? Esta situación era insostenible y produjo también una guerra civil en Israel. Aquí podemos observar el orden, ¿verdad?, de los jueces. El primer juez fue Otoniel, el segundo Ahod, el tercero Sacmar, el cuarto Débora, el quinto Barak, el sexto juez Gedeón, el séptimo Tola, el décimo Elí, perdón, el décimo fue Samuel, no Elí. Estaba leyendo aquí décimo, ¿ya? El décimo, a ver, el séptimo, Tola. Aquí vamos. El octavo, Jair. El noveno, Jafet. El décimo, Isa. Ibzán. El décimo fue Ibzán. Entonces ahora sí, décimo primero, Elón. Décimo segundo, Abdón. Décimo tercero, Sansón. Décimo cuarto, Elí. Décimo quinto, Samuel. Elí y Samuel fueron los últimos jueces. Y qué bendición tan grande que tuvieron estos dos hombres. Y en su momento, pues, no la supieron aprovechar porque primero son escogidos por Dios como líderes para ser jueces y ayudarle al pueblo en las decisiones legales, en las decisiones políticas. Pero luego de esto, estos dos hombres, ¿verdad?, además de ser jueces, Dios los escoge para que sean sacerdotes, para que se dediquen a servirle. ¿Mm? Pero
Es una lástima porque las condiciones eh, de morales, ¿verdad? Y políticas en aquel entonces, aunque estaban estos varones que habían sido escogidos por Dios para esto, seguían casi similar, tanto así que eso les perjudicó a ellos, ¿ya? Y ellos eh, tuvieron a su familia, procrearon hijos que distorsionaron sus funciones como sacerdotes. Los hijos no siguieron el ejemplo de los padres, al grado de que Jehová desechó la casa de Elí para no servir más como sacerdote, escogiendo a Samuel, ¿verdad? Desde pequeño lo escogió, a Samuel desde pequeño. Y recordemos que los hijos de Elí eh, tenían que oficiar en el templo, pero ¿qué hacían ellos? Se iban detrás de la puerta del templo con mujeres a tener relaciones sexuales y todo el pueblo estaba enterado, todo el pueblo sabía, pero Elí, como decimos aquí en Nicaragua, se hacía de la vista gorda, que no miraba, que no escuchaba, que no entendía, y nunca los reprendió, nunca les llamó la atención, nunca les hizo ver su falta. Ya cuando eh, este joven, Samuel, ¿ya? Porque desde pequeño la madre lo ofrece para servirle al Señor y además de ser sacerdote, de ser juez, es sacerdote y llega a ser profeta, cuando él ya es viejo, el pueblo rechaza a su hijo como candidato a ser jueces de Israel porque no habían observado una buena conducta de sus hijos. Tanto así que ellos le dicen a Samuel que ellos quieren un rey, cuando el rey del pueblo de Israel era nuestro Dios todopoderoso y ha sido, ¿verdad?, para todos nosotros. Entonces, la conducta de Israel siempre estuvo eh, señalada, ¿ya? Porque siempre tuvo altibajo. Estaba fiel, se olvidaba del pacto, venía el castigo y se volvía a enderezar. Como decimos nosotros, solo a palo entendemos. En lo personal, pues yo tenía conflictos porque decía, como un pueblo tan irredento, tan desobediente, es el pueblo escogido por Dios. ¿Qué le vio Dios a esta gente? Pero no comprendía, ¿verdad? Que Dios no es hombre para prometer y no cumplir. Dios le hizo una promesa a Abraham y esta promesa Dios la ha cumplido de que iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo y que iba a crear una nación de él, de su descendencia y que iba a ser su pueblo. Y Dios hasta el día de hoy a través de la escritura observamos que ha cumplido esa promesa. Concluyendo ya la lección, estimados hermanos, hemos aprendido cómo el poder, la misericordia de Dios siempre está presente. Es obvio que el pueblo de Israel como nación olvidó, ¿verdad? Muchas veces a Dios el pacto, su compromiso, su fidelidad. Sin embargo, Dios nunca olvidó, ¿verdad? Su promesa, nunca olvidó que era su pueblo. Y es muy importante que notemos que aparte de que el pueblo, lo decimos de manera general, faltaba y era infiel, habían hombres y mujeres temerosos de Dios que se mantuvieron fiel. Estos hombres, ¿verdad? Que fueron bastante notables y que hicieron, ¿verdad? Eh, el trabajo que se le había encomendado de liberar en aquel momento de la opresión al pueblo de Israel, como Sansón, ya que fue escogido para ser nazareno, y Samuel para ser sacerdote, ya nos revelan la existencia que eh, hubieron padres devotos y temerosos a Dios, también los ancianos de Israel, ¿verdad? Al rechazar el nombramiento de los hijos de Samuel como jueces sobre el pueblo, porque ellos sabían de que estos varones, hijos de Samuel,
no eran dignos de confianza, no tenían una conducta correcta. Pero sin embargo, ellos se fueron al extremo de ver a las diferentes naciones a su alrededor y pensaban que al tener un rey iban a mejorar las condiciones morales, políticas y religiosas de Israel. Y le exigen, ¿verdad?, a Samuel que le diga a Dios que les ponga un rey. Entonces, Samuel se siente triste porque dice, rechazaron a mi hijo. No, le dice Dios, no te rechazaron a vos, me rechazaron a mí porque yo soy el rey del pueblo de Israel. Con esta eh, última parte, pues concluimos la lección número 3. Muchas gracias, estimados hermanos, por su atención y vamos a proceder a leer las preguntas de examen de la lección para que tomemos nota de ellas. El cuestionario para esta lección y las preguntas son las siguientes. ¿Qué señales habían de ser un testimonio del acto milagroso por medio del cual Jehová había hecho pasar a su pueblo por el río Jordán? ¿Por qué levantó Dios jueces sobre Israel? ¿Cuáles eran las funciones de los jueces? ¿Cuáles eran las condiciones políticas, morales y religiosas durante el período de los jueces? ¿Cómo se manifiesta el poder y misericordia de Dios en el período de los jueces? Estas son las preguntas de examen. Tomen nota, estudienlas y vamos a programar el examen. Nuestro hermano Jesús lo va a estar haciendo. Si tienen algunas consultas, algunas dudas, preguntas acerca de esta lección, le pueden hacer llegar las notitas, las preguntas a nuestro hermano Jesús para que él pues me las remita a través del WhatsApp, o si él puede aclararlas, pues el hermano sabe que es lo mejor. Muchas gracias, estimados hermanos, que el Señor les bendiga y adelante creciendo en la palabra de nuestro Señor Todopoderoso. A ver, finalizamos acá. Vamos a parar el audio, la grabación del video.